mañana, un minuto, tenemos a través del contacto telefónico al señor asambleísta Virgilio Hernández. Señor asambleísta, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a través del contacto telefónico. Muy buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes y lamento no haber podido estar presente. Bueno, no está presente físicamente, pero lo importante son sus expresiones, señor asambleísta. Señor asambleísta, partamos por algo que sucedió en estos días y básicamente el día de ayer. El día de ayer en la provincia de La Suay, en algunas parroquias de la provincia de La Suay, se ha llevado una consulta popular en relación a si decide el pueblo relativo o de esas parroquias si se procede a la explotación de la minería. Aparentemente esta consulta popular se ha realizado sin la venia del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué mismo está pasando en la provincia de La Suay? Y si estos temas de esta consulta, de esta supuesta consulta popular realizada el día de ayer, va a tener efecto vinculante. Señor asambleísta, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Mire, el tema minero es un tema de mucha complejidad, es un tema que genera siempre controversia, y yo diría, más allá del mismo tema minero, aquí hay un debate de fondo que es el que debemos abordar con absoluta profundidad, y es el tema de la sustentabilidad en la que todos creemos versus también el tema del desarrollo. Creo que ahí hay un debate fundamental, importante. La Constitución actual, usted ve que desarrolla una serie de derechos, establece, permite una serie de derechos, pero la satisfacción de estos derechos implican recursos. Esos recursos, el país entero tiene que ver y tiene que tener la responsabilidad de ver dónde se ubican esos recursos para poder satisfacer los derechos que la Constitución señala y que se vienen desarrollando. Mire usted lo que ha significado estos meses ya de protesta estudiantil en Chile para plantear cosas que en cambio en nuestro ordenamiento constitucional están garantizados, como es la educación gratuita hasta el tercer nivel, o como de igual forma es lo que tiene que ver con la salud. Es decir, ahí hay un tema de fondo, y creo que obviamente ese tema se tiene que abordar. Y no se puede negar que la actividad minera genera unos impactos a las poblaciones en donde se realiza. Por eso es que esta actividad tiene que ser realizada de la forma más técnica, más sustentable posible, mirando no solo los beneficios que se puede obtener inmediatamente, sino también la preservación del ambiente. Creo que eso es fundamental. Hay normas como las que establecimos en el COTAD, por ejemplo, que establece que parte de la retribución que tiene que establecerse para esas poblaciones es precisamente considerar a la población involucrada para que pueda ser también beneficiaria directa de la actividad minera. De tal forma que estas expresiones que se han realizado estos días tienen que ser asumidas como esto, como pronunciamientos ciudadanos, no tienen el carácter vinculante. La Constitución señala cuando una consulta popular tiene el carácter vinculante, y le vuelvo a decir, más allá de quedarnos enmarcados en el resultado, debe propiciar un debate y una discusión, un diálogo muy serio. Piense usted que si todas las poblaciones, las parroquias en las que se desarrolla la actividad minera, la actividad petrolera o cualquier otro tipo de actividad extractiva, como la maderera o cualquier tipo de actividad extractiva que siempre genere impactos ambientales, se establecen pronunciamientos o consultas, prácticamente sería imposible cualquier actividad extractiva en el país, y con ello todo el país se vería en la incapacidad de tener los recursos necesarios para poder solventar las actividades no solo de esa población, sino del conjunto de habitantes del país. Pero cuando usted plantea que se genere un gran debate alrededor de estos temas, y que debate siempre debe existir, el tema es que desde que se comenzó a hablar del desarrollo minero del país a gran escala, ya hemos tenido tiempo para debatirlo, pero sin embargo no hemos podido llegar a acuerdos. Es verdad que el país requiere recursos para poder invertir en lo social y poderse seguir desarrollando, pero en ese sentido también la propia Constitución de la República establece que hay que proteger el ecosistema, y aquí la preocupación sería que estos sectores mineros se estarían desarrollando junto a las fuentes de agua, señor asambleísta. Sí, hay unas
restricciones muy claras de la propia norma constitucional y de la propia ley minera, en las que se permite y en los lugares en los que no se permite la actividad minera. Esto obviamente tiene que ser avalado por documentos técnicos que establecen la factibilidad o no de la explotación minera. Pero le vuelvo a decir, yo tengo a veces la preocupación que estemos en un diálogo de sordos, en un diálogo en el que no queremos escucharnos, en el que tenemos razones, todas fundadas. Le vuelvo a señalar, yo no les niego ningún argumento y todos los argumentos que expresan estas poblaciones son absolutamente legítimos. Pero si no somos capaces de mirar que hay no solo unos beneficiarios directos, inmediatos o perjudicados, como se sienten estas poblaciones, sino que de ello depende en gran medida la economía del país, creo que debemos buscar acuerdos y consensos que nos permitan que el Ecuador entero pueda encontrar salidas, pueda encontrar alternativas para, si es el caso, entrar ahora a la explotación de actividades extractivas, pero al mismo tiempo de establecer un plan muy claro, y yo creo que ahí en el Plan Nacional de Desarrollo hay indicios muy claros de cómo pasamos a una economía postpetrolera, de cómo pasamos a una economía postminera, a una economía que no solo base su sustento en la producción primaria, sino fundamentalmente en la elaboración y en la posibilidad también de vender inteligencia como elemento fundamental. Este es un debate que, le vuelvo a señalar, siempre va a estar presente, aunque ya existe el marco constitucional y la ley, pero cada vez que se habla nuevamente de explotación minera, cada vez que se habla de campos específicos, de campos concretos, de poblaciones específicas, el debate se va a reabrir. Y creo yo que más allá de las posiciones que nos intransigentes, que nos permiten encontrarnos, es necesario propiciar un debate que permita garantizar las máximas condiciones de sustentabilidad, de conservación, pero al mismo tiempo pensar que de muchos de estos recursos depende la economía en general del país y de la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Usted cree, para terminar este tema y pasar a otro tema, creería usted que estos temas relativos a esta consulta popular realizada el día de ayer en estas parroquias en la provincia de La Suay son más que iniciativas ciudadanas que muestran esta preocupación que usted y yo estamos conversando el día de hoy? ¿Son actos que se estarían politizando en contra del gobierno? Y yo creo que demuestran una posición respecto de las poblaciones. Y creo que también la preocupación ahora que debe haber desde los distintos entes del Estado es cómo también canalizamos ese pronunciamiento ciudadano. En el caso de la explotación de recursos naturales, la consulta que está prevista en el ordenamiento constitucional y legal no es vinculante, pero sí debe ser un indicio claro de cuál es la posición de esas poblaciones para tener en cuenta ese elemento y poder procesar adecuadamente y buscar una salida. Le vuelvo a señalar, pensemos en el país, si todos y cada uno de los lugares en los que se hace la explotación minera o petrolera, todos se pertenecen a alguna parroquia, a algún cantón, y seguramente los efectos, yo no creo que de eso no podemos desconocer, siempre hay efectos al ambiente. Si cada uno realizaría una consulta, prácticamente sería imposible cualquier tipo de actividad extractiva y con ello sería imposible la viabilidad misma del país. Le vuelvo a señalar, esto tiene que ser un indicio y un dato claro que permita también discutir y de parte del Estado también tener esto como referencia. Está claro que no es vinculante, pero por el hecho de no ser vinculante no significa llegar a acuerdos con esas poblaciones que legítimamente muestran su preocupación. Ahora, usted mencionó el plan de desarrollo y en relación al plan de desarrollo tenemos el tema del desarrollo regional que se planteó ya en la Constitución de Montecristi aprobada en el 2008. Esa Constitución ya habla de una necesidad de ir a un nuevo modelo de regionalización y habla incluso hasta de la figura de un gobernador regional. En relación a ese tema, ¿cuáles son los desafíos que tiene el Ecuador y en este caso la Asamblea Nacional de cara a los próximos 15 meses que ya se realizaría la elección de a presidente de la República en enero del 2013 y, por cierto, de asambleístas en la segunda vuelta como lo contempla la propia Constitución de Montecristi, que serían pues en unos 17, 18 meses más? Sí, creo que tenemos un reto importante en estos meses. Básicamente hay
normativas que nos permiten construir ya una regionalización mucho más acorde con las condiciones y las necesidades del país. Creo que eso es un imperativo. ¿Cómo logramos construir regiones que puedan devolvernos esa equidad en el territorio, que creo que es lo que todos buscamos y esperamos? Este es un reto. Para eso hay la normativa. Creo yo que más allá que de leyes de la Asamblea se requiere de la voluntad política de las provincias, de los consejos provinciales, el liderazgo de los prefectos, de tal manera que se puedan empezar a construir las regiones y estas regiones puedan también ayudarnos a tener mayor equidad y mayor justicia territorial. Obviamente, en el marco legislativo hay otros aspectos que están en la agenda legislativa y que tienen necesariamente que ser abordados en estos 15 meses. Menciono algunos de ellos. Por ejemplo, la ley de recursos hídricos, que es una ley que está pendiente de igual forma la ley de comunicación, que son mandatos constitucionales. Es muy difícil tratar una ley de recursos hídricos y al mismo tiempo no abordar lo que tiene que ver con el tema de la tierra. También creo que es una discusión que tendremos que desarrollar, y todas aquellas reformas que se deducen de la consulta popular y que tienen que ser tratadas en los meses siguientes y de forma inmediata. No estoy hablando de reformas penales, de reformas al procedimiento penal, al Código de Ejecución de Penas, estamos hablando de reformas a la Ley de Seguridad Social, que es fundamental, y otras leyes que se deducen del mandato popular. Ya hay algunos proyectos que están en las comisiones respectivas y seguramente en las próximas semanas tendrán que empezar a ser abordados por las distintas comisiones para poder tener estos proyectos, yo diría, lo antes posible. Incluso creería yo que sería muy bueno poder tener hasta mediados del próximo año como máxima resueltas esas leyes, puesto que luego ya entramos en el ambiente electoral, y en el ambiente electoral los temas políticos se contaminan y se impide una discusión seria y profunda sobre los mismos. Es decir, la meta es llegar a junio del próximo año y evacuar todos estos temas pendientes. Muchas gracias, señor asambleísta Virgilio Hernández. Gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Primera Hora, aquí en CNE Plus.